Padre, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, con corazones agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar juntos en tu casa. Te damos gracias, Señor, por cada vida que tú has traído hoy a escuchar tu palabra. Gracias por cada vida que tú has traído hoy, Señor, para alabar tu nombre y proclamar tu grandeza. Señor, en esta tarde, en esta mañana, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú uses la predicación de tu palabra para hacer tu voluntad, llevar a cabo tu propósito en la vida de cada alma que está bajo este techo. Padre, te ruego que tú me uses a mí como un instrumento útil en tus manos para poder, Señor, proclamar con fidelidad y verdad tu palabra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra para santificar a tu pueblo y para salvar a los que no te conocen. Y te suplico, Padre, que tú también en esta mañana bendigas, Señor, a la Iglesia Bautista Liberty de aquí del pueblo, Señor. Rogamos por ellos, rogamos que mientras el pastor está predicando en esta mañana, tu Espíritu Santo abre a esta madre iglesia también por medio de la predicación. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos por Liberty, que tú le concedas ser, Señor, continuar siendo un faro de luz en este pueblo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. También rogamos por el pastor Jeremy McMorris de Panama Baptist Church en Amarillo. Señor, te ruego que tú seas con él mientras él predica tu palabra, Señor. Oh Dios, que tú lo guardes, que tú, Señor, lo uses para la gloria de tu nombre, donde quiera que él esté en esta mañana. Y mientras la iglesia que él pastorea se congrega, usa al pastor que va a estar predicando entre ellos para llevar a cabo tu propósito en esa iglesia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una de las experiencias de la vida que ponen a prueba el carácter genuino de nuestra fe, la veracidad de la fe de un creyente, son esas experiencias en la vida en que envuelven algún tipo de adversidad, sufrimiento y dificultades. Y digo esto porque cuando estas experiencias, hermanos, llegan a la vida de los creyentes, tocan a nuestras puertas, nosotros naturalmente, hermanos, tendemos, cuando nuestra fe es débil, tendemos a cuestionar, hermano, la bondad de Dios, ponemos en duda la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios sobre su pueblo, y lo cual, hermano, nos lleva también a poner en duda las verdades que Dios ha revelado a su pueblo en su palabra, lo cual causa un enfriamiento espiritual progresivo que nos lleva eventualmente a deslizarnos de nuestra seguridad en Cristo. Amados hermanos, por lo común de este tipo de circunstancias, por lo común, hermano, de la adversidad y la aflicción, y debido al efecto que esto tiene en nuestra fe, es debido a estas cosas que nosotros hacemos bien en esta mañana, en prestar atención al mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Hoy, hermano, basado en estos versos, quiero predicarles un mensaje titulado El mensaje de Cristo a una iglesia que sufre. El mensaje de Cristo a una iglesia que sufre. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, no solamente el libro del Apocalipsis, sino toda la Biblia, nosotros aprendemos que el sufrimiento es parte normal, natural de la vida bajo el sol. Y como cristianos, nosotros sufrimos por diversas razones, podemos sufrir por diversos motivos. Y amados hermanos, y es por eso que es bueno para nuestras almas no solamente escuchar el mensaje de Cristo a esta iglesia, la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que estaba sufriendo, sino también que es apropiado y bueno para nuestras almas poner en práctica la instrucción que el Señor le da a esta iglesia. Pues, amados hermanos, el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna es también el mensaje de Cristo a la iglesia de Dallas. Es mi intención en esta mañana desempacar, exponer las verdades contenidas en estos versos, hermanos,
con el propósito de comunicarte la verdad contenida en ellos, para que tu fe sea renovada, para que tu gozo sea restaurado y para que tu esperanza en Cristo sea revitalizada por las verdades y las promesas que encontramos en estos versículos. Amados hermanos, lo primero que quiero considerar con ustedes en esta mañana es las dificultades de la iglesia que sufre. Las dificultades de la iglesia que sufre. Mira conmigo el versículo 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Hermano, Cristo comienza este mensaje a la iglesia de Esmirna comunicándole a esta congregación y a este pastor, el pastor que los pastoreaba. Hermanos, les comunica verdades que constituyen el fundamento no solamente del mensaje de la carta, del mensaje que el Señor estaba transmitiendo, sino también que estas verdades acerca de Cristo constituyen el fundamento de la esperanza, hermano, y del gozo y la paz y el consuelo de la iglesia. El texto comienza, hermano, proclamándole a la iglesia las credenciales de Cristo. Dice el Señor, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y esta expresión, hermano, esta declaración al comienzo de este mensaje es significativa, porque en ella Cristo se describe a Él mismo como el Cristo, el Dios soberano sobre toda la creación, como el Cristo victorioso que resucitó de la muerte, venciendo el dominio de la muerte para siempre. Y quiero enfatizar, hermano, las palabras que usa Cristo aquí. Fíjate cómo dice, el primero y el último. Esta es una declaración que enfatiza, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Él es el primero, el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. Su dominio, hermano, está sobre toda la creación. Pero también Cristo, al presentar sus credenciales, se presenta como el Cristo victorioso. Y esto lo vemos en la expresión, hermano, cuando dice el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Esta expresión, ha vuelto a la vida, enfatiza, hermano, precisamente la victoria rotunda de Cristo sobre el poder de la muerte, sobre el imperio de la muerte entre los hombres. Amados hermanos, no quiero que pierdas de vista esta primera parte del mensaje, porque como les decía, ella constituye el fundamento de este mensaje a esta iglesia y constituye el fundamento del consuelo de la iglesia cuando la iglesia sufre. Amados hermanos, en medio cualquiera que sea tu sufrimiento, independientemente de la naturaleza del sufrimiento que tú estés experimentando hoy, cualquiera que sea, tú y yo podemos encontrar consuelo y podemos tener consuelo porque tú y yo sabemos que nuestro Dios es el Dios soberano sobre toda la creación. Él es el Dios que tiene dominio aún sobre el sufrimiento que nosotros tenemos que experimentar. Pero no solamente eso, en medio del sufrimiento la iglesia de todos los tiempos puede tener consuelo porque Cristo se revela a la iglesia como el Cristo victorioso sobre la muerte. Amados hermanos, y después de presentar sus credenciales, después de presentarse a la iglesia como el Cristo victorioso y soberano, Él se dirige a esta congregación, a esta pequeña congregación que estaba pasando grandes dificultades, y se dirige a ellas, a estos hermanos, con el propósito de consolarlos, de fortalecerlos. Amados hermanos, y porque la dificultad en la que ellos estaban no era una dificultad pequeña, no era una aflicción pequeña. Y quiero enfatizar el hecho, hermano, de que de la misma manera que Cristo
se acercó a esta iglesia y le comunicó a esta iglesia, se reveló a esta iglesia que estaba sufriendo para consolarla y fortalecerla. De la misma manera, Cristo continúa en medio de su iglesia, fortaleciéndonos y consolándonos cuando nosotros sufrimos. Y esta es una razón por la cual nosotros siempre debemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Amados hermanos, como hemos dicho en muchas ocasiones, Dios no ha prometido a la iglesia una vida ausente de problemas. Dios nunca le prometió a su pueblo que debido a nuestra unión con Cristo íbamos a estar inmunes al sufrimiento y al dolor. Pero lo que sí Cristo, hermano, prometió a su pueblo es que en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, Él está en medio de la iglesia. Él está junto con su pueblo para consolarnos y fortalecernos en las noches oscuras de nuestra alma. Ahora bien, hermanos, ¿cuál era la dificultad que esta iglesia estaba experimentando? Bueno, amados hermanos, la dificultad que esta iglesia, hermanos, estos hermanos estaban, la dificultad consistía, hermanos, tenía ellos estaban experimentando varias dificultades. La primera, esta era una iglesia que estaba siendo perseguida por causa de Cristo. Mira lo que dice el verso 9. Yo conozco tu tribulación. Amados hermanos, la palabra tribulación en este versículo viene de un término griego que se traduce literalmente estar en un estado de aflicción y angustia, y transmite la idea de vivir bajo la presión de una gran opresión en la vida. Amados hermanos, y el Señor Jesucristo se acerca a esta iglesia y le dice: yo conozco tu opresión, yo conozco el estado de gran opresión en el que tú te encuentras. Amados hermanos, por causa de Cristo, esta iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo afligida en gran manera. Y el texto continúa, hermano, elaborando en la naturaleza de esta aflicción, que no solamente estaban siendo perseguidos, sino que también, hermano, esta era una iglesia que estaba experimentando una gran pobreza. Dice el texto, hermano: yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, yo conozco, o sea, tu aflicción, pero también conozco tu pobreza. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, tenemos que considerar el contexto bíblico y el contexto, hermano, social de esto e histórico de estos versículos. ¿Se recuerdan el mapa que pusimos en la pantalla hace dos domingos atrás, hermano? Que estaban todas las iglesias a las cuales se le escribe estos mensajes. La primera iglesia era la iglesia de Éfeso, ¿se recuerdan? La segunda iglesia era la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de la ciudad de Esmirna, hermanos, era una de las ciudades más prominentes de Asia Menor en aquel tiempo. Hermanos, esta ciudad, la ciudad de Esmirna y la ciudad de Éfeso, competían, hermanos, en influencia, en prosperidad. Ambas, hermanos, competían en riquezas. Y en esta ciudad de gran opulencia, hermanos, habitaban un grupo de hermanos, un grupo de personas que eran tan pobres que no podían ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Y piensa en esto por un momento. La palabra, hermano, cuando dice yo conozco tu pobreza, está hablando de una pobreza no que no tenían suficiente dinero. La pobreza, el término que se usa en griego, describe una pobreza, hermano, brutal, una pobreza que, hermano, que a estos hermanos se les hacía difícil cubrir las necesidades más básicas de la vida. Ahora, considera, hermano, vivir en una ciudad de gran opulencia, vivir en una ciudad donde las personas alrededor tuyo prosperan y tú vives
No solamente que eres perseguido, sino que vives en una gran y extrema pobreza que no tienes ni para sostenerte día a día. Imagínate tú, hermano, estar en los zapatos de esta iglesia. Estos hermanos estaban sufriendo pobreza, una extrema pobreza, no porque eran vagos, no porque administraban mal los bienes que Dios les había dado. Estos hermanos estaban experimentando una gran pobreza, amados hermanos. ¿Saben por qué? Por causa de Cristo. Por causa de su testimonio cristiano. Por causa de su fidelidad a Cristo. En la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, era una ciudad, hermano, que era conocida por ser una ciudad muy idólatra. Era una ciudad que gozaba del favor del imperio romano. ¿Saben por qué? Porque en la ciudad de Roma, en la ciudad de Esmirna, fue la primera ciudad en que se construyó un templo a la diosa Roma. Estas personas que vivían aquí querían ganar tanto el favor de los romanos que ellos construyen un templo para adorar a Roma, y años más tarde construyen otro templo para adorar, hermano, al César como el dios de Roma. Y el César en aquel tiempo era considerado un dios y todas las personas debían adorarlo. Y porque esta era una práctica contraria a la fe cristiana. Esta era una iglesia, hermano, que fue perseguida, pero vivía en una extrema pobreza, porque ellos no doblaron sus rodillas ante la religión de la cultura imperante en su tiempo. Amados hermanos, esta ciudad, imagínate por un momento, hermano, estar en una ciudad donde todo el mundo prospera, donde todo el mundo se hace rico, y tú eres el único, y tu familia es la única familia o una de las pocas familias que no tienen nada con qué, ni siquiera tienen con qué comprar alimentos para el día a día. Y todo por causa de Cristo. La razón por la cual esto es tan relevante es porque, amados hermanos, si ustedes se fijan en el mensaje de Cristo a esta iglesia, este es el único mensaje en el que Cristo no comunica ninguna reprensión a la iglesia. Él no tiene nada que reclamarle a esta iglesia. Amados hermanos, no hay ninguna reprensión, no hay ninguna amonestación, solamente los anima. Y la razón por la cual esto es significativo es porque en el tiempo que nosotros vivimos, como usted ya sabe, hay muchas iglesias, hermanos, y muchos falsos evangelios que proclaman que si usted está en Cristo todo le va a ir bien. Porque la prueba, la evidencia de que usted es cristiano es tu opulencia económica o tu influencia en el mundo. Hermano, esta era una iglesia cristiana. Y por causa de Cristo no tenían ni siquiera para suplir las necesidades básicas. Esta era la naturaleza de las dificultades que esta iglesia sufría. Pero no solamente esto. Dice, mira el verso 10. Dice, no temas. Dice, vamos a leer el verso 9, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Fíjate por un momento, hermano. Estaban siendo perseguidos, estaban experimentando una pobreza extrema por causa de Cristo, pero aparte de eso, también estos hermanos estaban experimentando, hermano, la blasfemia de personas, de judíos, que, hermanos, hablaban mal de ellos delante de las autoridades. Dicen los historiadores, hermanos, que los judíos de aquella época que vivían en Esmirna, hermanos, por tal también de ganar el favor de Roma, ellos se dedicaban a hablar mal de los cristianos para incrementar el favor que Roma les daba a ellos. Porque fíjense lo que estaba pasando. ¿Se recuerda que le dije que en Esmirna se adoraba al César? Los judíos, hermanos, gozaban del favor de Roma, en el sentido de que ellos eran los únicos
que no estaban obligados a adorar al César. Y por tal de ellos retener ese favor, esa influencia que tenían con Roma, ellos empezaron a difamar de los cristianos y los presentaban, amados hermanos, como enemigos, gente mala, gente que eran extremadamente peligrosas, para que el gobierno, el imperio de Roma, los persiguiera y los encarcelara. Por eso, amados hermanos, dice el texto en el verso 10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez más, hermano, quiero que tú pienses conmigo por un momento en la naturaleza de las dificultades de esta iglesia. Pobres en extremos, viviendo bajo la opresión de una gran aflicción, eran difamados por los judíos que vivían en Esmirna. Muchos de ellos fueron encarcelados, serían encarcelados, y otros, hermanos, llegarían incluso a morir en manos del imperio romano. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por causa de su fe en Cristo. Y usted se preguntará, ¿por qué eso es relevante para nosotros? Vamos, hermanos, la razón por la cual esto es relevante para nosotros como creyentes es porque, amados hermanos, las dificultades que enfrentaba la iglesia de Esmirna no eran particulares a la iglesia de Esmirna. Estas aflicciones, estas dificultades, cada una de ellas son dificultades que son comunes en la experiencia del pueblo de Dios de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, él le decía, hermanos, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo alertó a sus discípulos acerca de estas dificultades que ellos enfrentarían por causa de Cristo. Mira conmigo, vamos por un momento al Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer el verso 10 al verso 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, en este pasaje Jesucristo hablando a sus discípulos, a sus seguidores en el Sermón del Monte, Él les dice, ustedes considérense bendecidos, bienaventurados, 3 veces felices, aquellos que son, ¿qué cosa? Perseguidos. En el verso 11 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Vamos, hermanos, cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta, evidentemente, que el sufrimiento, la persecución y la aflicción por causa de Cristo es una experiencia común de ¿quién? De todos aquellos que han unido su vida a Cristo. Hermanos,
Y una vez más, la razón por la cual esto es importante señalarlo, la razón por la cual nosotros debemos meditar en esta verdad, es porque una vez más, hermano, tú y yo debemos ser recordados que, hermano, si seguir a Cristo, dice la Biblia, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si a Cristo lo persiguieron, si a Cristo lo ultrajaron, si de Cristo blasfemaron, si a Cristo lo crucificaron, ¿qué no van a hacer con los seguidores de Cristo? Amados hermanos, una vez más, estas verdades tiran por tierra toda noción de un evangelio que promete prosperidad. Estas verdades, cuando nosotros consideramos la iglesia de Esmirna, nos damos cuenta que todo evangelio que promete una vida libre de problemas, una vida libre de adversidades, amados hermanos, es un evangelio que no tiene nada que ver con la Escritura. La vida de esta iglesia y la enseñanza bíblica nos enseña que todo evangelio que promete o enseña que si tú declaras con tu boca que algo va a pasar, Dios lo va a hacer, es un evangelio que es falso y extraño a las Escrituras. ¿Usted se cree que si este evangelio que predican de que si tú proclamas con tu boca que tú vas a ser sano, Dios te va a sanar, o si tú proclamas algo con tu boca va a pasar, si fuera verdad, ¿tú no crees que estos hermanos hubieran declarado victoria sobre esa situación? Hubieran declarado que ya no hubieran declarado riquezas y Dios no le iba a dar riquezas. No hubieran declarado, no podían ellos haber declarado también que Dios le iba, que ellos iban a dominar a aquellos que los perseguían a ellos. Hermanos, sin embargo, nosotros vemos que nada de esto ocurrió en la vida de Esmirna. Los profetas fueron perseguidos, los discípulos fueron perseguidos, los cristianos de Esmirna fueron perseguidos. Y tú y yo, por causa de Cristo, vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir todo tipo de aflicción. Y para ese momento, mi amada iglesia, tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Usted se acuerda, hermanos, lo que leímos en Apocalipsis cuando dice, Cristo le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás? Hermanos, esto no solamente pasaba en el tiempo de Esmirna, eso sigue pasando hoy. Es común que cuando la iglesia, yo creo que esto escuchen bien, hermanos, cuando la iglesia no dobla sus rodillas a los dioses de esta cultura, la iglesia va a ser perseguida. La iglesia, tú vas a ser, las personas, hermanos, que te rodean van a decir toda clase de mal contra ti, mintiendo, por causa de Cristo. Nosotros vivimos, hermanos, por ejemplo, en una cultura en que no se incita, no se proclama o no se enseña la adoración a una persona en específico, a un César. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos incita y promueve, nos impone la adoración al hombre en general. ¿Sí lo puede ver, hermano? No solamente en el tiempo de Esmirna se promovía la adoración a César. Hoy se promueve y se incita la adoración al hombre en lugar de Dios. Vivimos en una cultura, hermano, hoy, en el tiempo que nosotros vivimos, no se levantan templos a la diosa Roma, no se levantan templos a la diosa o al dios Estados Unidos, pero se levantan altares, hermano, a la religión de la promiscuidad sexual y a la emancipación del hombre de su relación con su Creador. Amados hermanos, piensa conmigo por un momento en esto. Cuando la iglesia hoy es vocal, habla y expone y no dobla sus rodillas ante la agenda LGTB, el movimiento, hermano, que
que promueve las relaciones homosexuales, hermano, la cultura en la que vivimos dice que la iglesia los cristianos son homofóbicos. No nos ven como personas que somos, hermanos, que tenemos convicciones firmes en la verdad de la Escritura, sino que nos ven como personas que somos malas, que somos un peligro a la sociedad. Y ese tipo de blasfemias, ese tipo, hermano, de infamia se riega y la proclaman para hacer lucir mal a los cristianos por causa del testimonio de Cristo. Hermanos, considerar las dificultades de esta iglesia es relevante para nosotros porque tú y yo también vamos a pasar por ahí. Ahora bien, cuando nosotros consideramos esto, hermano, cuando consideramos la verdad de que por causa de Cristo vamos a sufrir, cuando consideramos la verdad de que ser cristiano no te hace inmune al sufrimiento, cuando consideramos la verdad de que ser cristiano, hermano, te pone en una situación difícil y te puede llevar incluso a la pobreza total, te puede llevar incluso a perder todos tus bienes. Cuando consideramos, hermano, la verdad de que por causa de Cristo, seguir a Cristo nos puede costar aún nuestra propia vida, debemos preguntarnos ¿por qué deberíamos seguir a Cristo? ¿Por qué a pesar de eso tú y yo deberíamos seguir a Cristo? Y la respuesta a esa pregunta, hermano, la vamos a considerar bajo este encabezado. Después de ver las dificultades de la iglesia que sufre, consideremos ahora el mensaje de consuelo de Cristo a la iglesia que sufre. El mensaje de consuelo de Cristo a la iglesia que sufre. Una vez más, hermanos, uno de los detalles que distingue este mensaje a la iglesia de Esmirna, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 2. Uno de los detalles que distingue este mensaje es que, hermanos, a diferencia del resto de los mensajes que encontramos, hermanos, en los capítulos 2 y 3, que van dirigidos a estas 7 iglesias, esta iglesia es la única que no recibe amonestación, no recibe corrección. Y este mensaje que Cristo le da, hermano, tiene como propósito, una vez más, consolar a la iglesia y prepararla para los días de extrema persecución en lo que se la avecinaron. Ahora, hermanos, ¿cómo Cristo consuela a la iglesia que sufre? ¿Cómo Cristo consuela a la iglesia que sufre? ¿Cómo Cristo prepara a la iglesia para la extrema persecución que se avecina sobre ellos? Amados hermanos, Cristo consuela a la iglesia y la prepara para el sufrimiento, recordándole a la iglesia que de Él viene el consuelo y el descanso que ellos necesitan. Mira conmigo nuevamente, hermanos, los versículos 8 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia, en Esmirna, el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hermano, vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Considera el contenido de este mensaje. Recuerda que Cristo consuela a la iglesia, recordándole, hermano, que el consuelo que nosotros necesitamos en los días de aflicción, hermano, yo creo que tú recuerdes esto: cualquiera que sea tu aflicción, ya sea por causa de Cristo, o ya sea una aflicción, hermano, que es resultado de vivir en un mundo bajo pecado, bajo maldición, cualquiera que sea la naturaleza de tu aflicción,
El Señor te consuela en tu sufrimiento, en tu aflicción, en tu pobreza, hermano, recordándote que el consuelo que tu alma necesita y el descanso que tu alma necesita proviene solamente de Él. Y mira cómo Dios, hermano, cómo el Señor Jesucristo le enseña esta verdad. Cuando Él se dirige a la iglesia, le dice el primero y el último. Hermanos, ¿se recuerda lo que esta expresión significa? Él está diciendo, yo soy el soberano de la historia. Vamos, hermanos, cuando nosotros leemos esto, debemos preguntarnos cómo la soberanía de Dios consolaba a esta iglesia. Cómo el hecho de que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, cómo el hecho de que Dios gobierna y domina sobre toda la creación consuela a la iglesia en momentos de crisis y en momentos de aflicción. Mira conmigo, hermano, en el verso 10, porque el verso 10 te enseña cómo la soberanía de Dios se pone de manifiesto en la vida de la iglesia cuando sufre. Dice, no temas lo que está por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, Jesucristo estaba consolando a esta iglesia, recordándole que Él es el soberano sobre la creación, Él es el primero y el último, y esa soberanía, su dominio sobre todas las cosas se ponía de manifiesto no solamente en el hecho de que Él iba a usar la maldad del diablo para llevar a cabo su propósito en la iglesia, sino que también, hermano, Dios es el que determina no solamente el tiempo de aflicción, sino que también determina el tiempo que la aflicción va a durar. Fíjate cómo le dice, vas a ser perseguido, vas a ser echado en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Fíjate cómo Él establece, hermano, el hecho. Dios, el Dios que nosotros adoramos, no solamente, hermano, establece, hermano, que la iglesia pase por tribulaciones y por aflicciones, sino que también, hermano, Él determina el tiempo en que nosotros estaremos bajo aflicción. Hermanos, y esto es extremadamente significativo para nosotros en esta mañana. Hermanos, esta iglesia fue consolada al ser recordado de la soberanía de Dios, en el sentido, hermano, de que al ser recordados de que Cristo tiene dominio sobre el tiempo que ellos van a ser atribulados, sobre el tiempo en el que ellos experimentarían aflicción, les recordaba a la iglesia que la vida de ellos no estaba en manos del imperio de Roma, la vida de ellos no estaba en manos de los judíos que blasfemaban de ellos, la vida de ellos no estaba, el futuro de ellos no estaba en las manos de Satanás, sino que estaba en las manos de Cristo. Él determina el tiempo que durará nuestra aflicción. Hermanos, Él anima y consuela a la iglesia recordándole, yo tengo dominio sobre tu aflicción. Yo tengo dominio sobre tu tribulación. Yo soy el que establece cuándo comienza, pero yo también establezco cuándo termina. Amados hermanos, el Señor consuela a la iglesia recordándole no solamente que Él es el soberano, sino que también le consuela, hermano, recordándole a la iglesia que Él conocía la aflicción por la cual ellos estaban pasando. Oh hermano, qué gran consuelo tenemos nosotros aquí. Cuando nosotros, hermano, estamos en momentos de tribulación, cuando nosotros estamos bajo la presión de una gran aflicción en nuestras vidas, es común para nosotros sentirnos solos, es común para nosotros sentir que Dios nos ha abandonado, es común para nosotros, hermano, dudar de la bondad de Dios, es común para nosotros pensar y preguntarnos ¿dónde está Dios? Es común en esos días, en los días oscuros, en las noches oscuras del alma, es común para nosotros, hermano, cuestionar si Dios sabe lo que yo estoy pasando o no.
Y muchas veces podemos ser tentados a pensar que mi problema, mi dolor, mi aflicción, Dios está escondido de Dios. Pero Dios le dice a su iglesia: yo conozco tu aflicción, yo conozco tu pobreza. Y esto, hermano, es significativo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no lo hace como nosotros lo hacemos. ¿Sabes que cuando una persona está pasando por momentos difíciles, viene otra persona y le pone la mano en el hombro y dice: yo te entiendo, yo sé lo que tú estás pasando? Bueno, pero Cristo no lo hace de esa manera. Cristo lo hace de una manera compasiva. Yo conozco tu dolor. Yo quiero que tú sepas que tengo dominio sobre la experiencia que tú estás pasando. Yo no ignoro tu aflicción. Yo estoy presente contigo en tu dolor. Hermanos, mira la palabra del Señor a su pueblo. Mira conmigo, quiero que busquemos dos pasajes de la Escritura. Vamos a leer el Salmo 103, versos 13 y 14. Salmo 103, versos 13 y 14. Amén. Salmo 103, versos 13 y 14. Amén. Mire este texto de la Escritura, hermanos. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Yo creo que tú, hermano, marques este texto en tu Biblia como un recordatorio para ti, para esos días de aflicción, para cuando esos días de aflicción lleguen a tu vida. Dice el Señor: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Hermanos, cuando el Señor le dice a su iglesia, a la iglesia de Esmirna y a su iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Hermano, Dios está comunicándole a su pueblo: yo tengo compasión de ti en medio de tu pobreza. Yo tengo compasión de ti en medio de tu aflicción, porque yo sé, Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos débiles. Hermano, yo debo confesar que cuando yo preparaba este mensaje, yo, hermano, fui confrontado con la verdad, con esta verdad. Muchas veces a mí me ha pasado en situaciones de mi vida, yo mismo me he preguntado: ¿será que Dios tiene compasión de mí? ¿No ve Dios lo que estoy sufriendo? ¿No ve Dios por lo que estoy pasando? Y el Señor nos recuerda: yo conozco tu sufrimiento y tengo compasión de ti, como un padre se compadece de su hijo. Él no es simplemente el Dios soberano. Él es el Dios que habita con su pueblo, conoce el dolor de su pueblo y tiene compasión de su pueblo. ¿Tú sabes por qué lo sé? Por lo que dice Cristo, hermano. No solamente en estos pasajes, sino también en Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 28. Y quiero que marques este pasaje en tu Biblia también. Mateo capítulo 11, verso 28 al 29 dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados,
y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, hermano, lo que Cristo le dice a su pueblo. Hermano, ¿estás tú cansado en esta mañana? ¿Está tu alma cargada por la aflicción que estás experimentando? ¿Está tu alma cargada por las pruebas que estás atravesando? Cristo te dice en esta mañana, venid a mí. Ven a mí y yo te haré descansar. Venid a mí y yo os haré descansar. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso que tu alma atribulada y cansada necesita está en Cristo, el Dios soberano sobre todas circunstancias, el Dios que tiene compasión de ti y conoce tu dolor y tu miseria. Ven a Cristo, mi iglesia, en esta mañana. Pero aparte de eso, vamos a regresar a Apocalipsis, hermano. Él consuela a su iglesia, no solamente recordándole que Él es soberano sobre toda la creación, no solamente recordándole que Él conoce compasivamente su dolor, sino también, amados hermanos, Él consuela a la iglesia, hermanos, recordándole que Él usa la tribulación, que Él usa el pecado del hombre, que Él usa aún la maldad de Satanás para llevar a cabo su propósito en la vida de sus hijos. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate, hermanos, quiero que medites por un momento en esta expresión. Dice, ustedes van a ser atribulados, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados. Y Él le dice, para que seáis probados. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, eso significa a nivel más elemental que Dios usa cada circunstancia de nuestra vida. Dios usa aún el mal de las personas que nos rodean, la maldad de las personas que nos rodean, cada aflicción, cada tribulación, Dios la usa para probar nuestra fe. Y quiero aclarar algo, hermano. Cuando la Biblia dice para que seáis probados, no es en el sentido de que déjame ver si tu fe es verdadera. No. ¿Sabes por qué sabemos que no es eso? Porque la fe que tenemos nos la da ¿quién? Dios. Él sabe si tu fe es verdadera o no. Y tú sabes si tu fe es verdadera o no. Cuando dice para que seáis probados, lo que eso significa es para que tu fe sea perfeccionada. Vamos, hermanos, Dios consuela a la iglesia y le está diciendo, yo sé tu pobreza, yo sé tu tribulación, tú vas a ser perseguido, vas a ser encarcelado, con el propósito de ser probado, con el propósito de que tu fe sea perfeccionada y tu relación con Dios sea, a vos, hermano, perfeccionada también. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que hermano, Dios no aflige a su pueblo sin propósito. ¿Tú sabes por qué nosotros nos desanimamos en los días de aflicción? ¿Tú sabes por qué es común que la iglesia pierda la fe y su fe se debilite en los días, hermano, en que somos atribulados por causa de Cristo, o en los días en que enfrentamos cualquier tipo de, hermano, aflicción en nuestras vidas? ¿Sabes por qué nos desanimamos? Porque nosotros, hermano, hemos perdido de vista que Dios, hermano, a través de las circunstancias lleva a cabo su propósito en nuestras vidas. Que esa aflicción, ese dolor, Dios lo está usando para llevar a cabo su propósito glorioso en la vida de su pueblo.
Y cuando perdemos de vista esta verdad, hermano, dudamos de la bondad de Dios, dudamos, hermano, de que Dios es de la soberanía de Dios, y empezamos a perder consuelo en estas verdades, y como consecuencia nuestra fe se desanima y nuestra vida espiritual se enfría. Pero Dios le estaba recordando a la iglesia, y nos recuerda a nosotros, la aflicción por la cual tú estás pasando, o la aflicción por la cual tú vas a pasar, es parte del propósito y del trato de Dios con tu vida. No te desanimes, confía en Él, descansa en su bondad. Pero amados hermanos, no solamente esto, el Señor también anima a su pueblo, exhortándolo a ser fiel a Él. Y le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y dice el verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermanos, en medio de todo este dolor, en medio de la aflicción que ellos estaban pasando, Cristo viene a ellos para animarlos, consolarlos con las verdades que ya hemos visto. Y en vez, hermano, y Cristo solamente tiene un imperativo para ellos. Cristo, hermano, después de consolarlos, los exhorta ¿a qué? A ser fieles hasta la muerte. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estudiar la historia de la iglesia, pero en la historia de la iglesia aparece un personaje muy conocido por la cristiandad, y ese personaje se llama Policarpo. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Policarpo. Policarpo fue uno de los pastores, o el pastor principal de la iglesia de Esmirna. Él llegó a ser pastor de esta iglesia. Y fue, hermano, Policarpo fue ordenado como pastor, como ministro del Evangelio, por el apóstol Juan. Y dice la Biblia, hermano, que dice la historia que cuando la persecución arreció en Esmirna, la misma iglesia le dijo a Policarpo que saliera de Esmirna para preservar su vida. Y la historia dice, hermano, que los perseguían lo encontraron, hermano, a unos pocos kilómetros, millas fuera de Esmirna, en una cueva. Y cuando los perseguidores llegaron, Policarpo, hermano, no se resistió. Más bien dice la historia que Policarpo le ofreció comida y agua a los que estaban persiguiendo. Cuando lo agarran, hermano, lo llevan a Esmirna para ser juzgado. Y en el camino a Esmirna, uno de los procónsules romanos le dice: Policarpo, yo tengo respeto por la edad que tú tienes, porque a este tiempo, hermano, para esa época, Policarpo tenía aproximadamente 80 años. Y el procónsul le dijo: yo tengo respeto por tu edad. Si tú tan solamente juras por el César, yo te voy a dejar libre. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Policarpo? Policarpo respondió: por 86 años he servido a Cristo y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo habré de negarlo? A lo que el procónsul le responde: Policarpo, las fieras están listas para devorarte. Jura por Cristo y por César y te dejaré libre. Y Policarpo respondió: no, porque anhelo el honor de morir por mi maestro. Y el hombre le dijo: como tú no te preocupan las bestias, te vamos a quemar vivo. Y dice la historia, hermano, que lo llevan a donde lo queman vivo, a la estaca, y cuando lo van a amarrar, Policarpo le pide a las personas que lo van a amarrar, a los soldados romanos, que no lo amarren, porque él desea morir voluntariamente por causa de Cristo. Cuando los soldados le quitan las amarras, le queman, lo prenden en fuego, y Policarpo, hermano, comienza. Él no sale, no huye de las llamas. En medio de las llamas, él empieza a proclamar y a testificar
testificar por última vez acerca de la grandeza y la gloria de Cristo. Y su testimonio y su predicación, hermano, encolerizó tanto a los soldados que estaban allí, que al ver que estaba envuelto en llamas, no huía ni se callaba, sino que seguía hablando de Cristo. Un soldado saca la espada y lo mata. Policarpo sabía, hermano, se le quedó grabado en su mente la exhortación de Cristo: sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea fiel hasta la muerte, hermano? Las promesas eternas que Cristo nos ha dado. Dice Cristo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, quiero terminar con esto en esta mañana. Hermanos, Cristo nos promete vida eterna. Cristo, hermano, nos promete y nos ha prometido una corona de vida. Policarpo puso sus ojos no en el sufrimiento, no en el fuego, sino que puso sus ojos en el dador de la recompensa y en la recompensa. El dador de la recompensa es Cristo y la recompensa es Cristo. Y él le dice, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermano, la única manera de nosotros vencer y permanecer en medio del sufrimiento es cuando nosotros consideramos el mensaje de Cristo en esta iglesia, hermano, la consolación de Cristo en esta iglesia. Cuando nosotros en medio del sufrimiento afirmamos y encontramos consuelo en que Dios es soberano, en que Dios, hermano, conoce mi dolor, mi sufrimiento. Solamente cuando recuerdo, hermano, y confieso que Dios está llevando a cabo su propósito en mi vida a través de mis circunstancias, amados hermanos, y cuando yo pongo mi mirada en el que da la recompensa y en la recompensa que es Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y el texto termina diciendo: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermanos, yo quiero terminar en esta mañana hablando de la iglesia y hablando de aquellos que están aquí, que están sin Cristo. Si tú estás aquí y eres cristiano, eres creyente, mi amada iglesia, en medio del sufrimiento que tú estás experimentando hoy, sé fiel, encuentra consuelo en la verdad de que tu Dios, tu Cristo, conoce tu sufrimiento y Él es soberano sobre el sufrimiento que te está pasando. Tu vida no está en las manos de los que te oprimen. Tu vida y tu destino está en las manos del Dios soberano del universo. Y Él determina y ha determinado cuándo terminará tu prueba. Encuentra consuelo en la soberanía de Dios y medita en el hecho de que Él está llevando a cabo su propósito en tu vida. Dice el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para su bien. Porque Dios quiere hacerte bien a tu alma. Pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, quiero que reflexiones en lo que dice el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hay dos muertes de las cuales la Biblia habla: la muerte física, hermano, y la segunda muerte, que es la condenación eterna. Dice la Biblia que todos aquellos que están sin Cristo están muertos espiritualmente, están separados de Dios por causa de su pecado, sin esperanza y bajo justa condenación. Pero no solamente eso, los que están sin Cristo están, dice la Biblia, hermanos, que no pueden ni siquiera salvarse a sí mismos. Y estando en esta condición, quizás tú te preguntarás en esta mañana: si seguir a Cristo no me va a librar de los problemas de esta vida, si seguir a Cristo va a implicar que yo voy a sufrir por Él, ¿por qué debo seguir a Cristo? Oh, mi amigo, los sufrimientos por seguir a Cristo no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Cristo, y no se compara el sufrimiento que experimentamos por causa de Cristo en este
no se compara con el sufrimiento de la muerte segunda, con el sufrimiento de estar excluido eternamente de la presencia consoladora de Dios bajo la ira justa de Dios. Y teniendo eso en mente, porque Dios, todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo, y porque Dios ha prometido vida a los que, la corona de vida a los que creen en Él, en nombre de Cristo yo te llamo hoy, pecador, si tú estás hoy sin Cristo bajo justa condenación, acepta la oferta de Cristo a tu vida, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo, confiesa a Jesús como Señor de tu vida, para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Ven a Cristo en esta mañana, pecador. Yo te ruego, como si Cristo rogase por medio de mí, arrepiéntete y cree, y Dios te dará la corona de vida. Ven a Cristo en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a terminar orando en esta mañana. Quiero animarte a que tú tomes consuelo, hermano, y guardes en tu corazón las palabras de Cristo a la iglesia que sufre en este día. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación de tu palabra. Gracias por la consolación de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú hablas a nuestras vidas. Yo ruego que lo que hemos aprendido hoy, tu Espíritu Santo lo grabe en nuestros corazones y en los días oscuros de nuestras almas, que tu Espíritu Santo lo traiga a nuestra memoria. Oh Dios del cielo, ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor soberano sobre la historia, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de toda consolación, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan despedidos, están despedidos, hermanos, vayan en paz.